Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Enredando los afectos, las tres maneras en las que somos engañados y seducidos por el pecado, por John Owen. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces, después que la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Santiago 1:14 al 15. Comenzamos a considerar el engaño del pecado que mora en nosotros en el capítulo 8. Ahora estamos considerando más a fondo tres maneras en las que el engaño del pecado obra. 1. Atrayendo la mente. 2. Seduciendo los afectos, considerados aquí. Y 3. Las concepciones reales del pecado mismo. La segunda cosa, entonces, que en las palabras del apóstol se atribuye a la obra engañosa del pecado es su seducción. Un hombre es atraído y seducido, y esto parece referirse particularmente a los afectos, como el alejamiento hace con la mente. La mente es apartada del deber, y entonces los afectos son seducidos al pecado. Por la prevalencia de esto, se dice que un hombre es seducido o enredado como con un cebo. Así lo implica la palabra, porque hay una alusión en ella al cebo con el que un pez es atrapado en el anzuelo y que lo retiene para su destrucción. Con respecto a este efecto del engaño del pecado, mostraremos brevemente dos cosas. Primero, ¿qué es ser seducido o estar enredado con el cebo del pecado, tener los afectos contaminados con una inclinación hacia él? ¿Y cuándo son así? Y segundo, ¿qué curso toma el pecado y de qué manera procede para seducir, atrapar o enredar el alma? ¿Qué es sentirse seducido? Punto A. Imaginaciones frecuentes. Los afectos se enredan ciertamente cuando despiertan imaginaciones frecuentes acerca del objeto propuesto al cual este engaño del pecado conduce y seduce. Cuando el pecado prevalece y los afectos se van completamente tras él, llena la imaginación con el objeto, poseyendo la imaginación con imágenes, semejanzas y apariencias del objeto continuamente. Tales personas inventan iniquidades y hacen el mal en sus camas, lo cual también practican cuando pueden, cuando está en el poder de su mano. Miqueas 2:1. Como Pedro nos dice en particular, que tienen los ojos llenos de una adúltera y no se sacian de pecar. Segunda de Pedro 2:14. Es decir, sus imaginaciones están poseídas con una representación continua del objeto de sus lujurias. Y es así en parte cuando los afectos están enredados en parte con el pecado y comienzan a desviarse hacia él. Juan nos dice que las cosas que están en el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera de Juan 2:16. Los deseos de los ojos son lo que por medio de ellos se transmite al alma. Ahora bien, no se refiere al sentido corporal de la vista, sino a la fijación de la imaginación desde ese sentido en tales cosas. A esto se le llama los ojos, porque por medio de ellos las cosas se representan constantemente a la mente y al alma, como los objetos externos se representan al sentido interno por medio de los ojos, y a menudo la visión externa de los ojos es la ocasión de estas imaginaciones. Así Acán declara cómo el pecado prevaleció en él. Josías 7:21. Primero vio el lingote de oro y el manto babilónico, y luego los codició. Se enredó en el pensamiento de los placeres, el beneficio de ellos en su imaginación, y luego fijó su corazón en obtenerlos. Ahora bien, el corazón puede tener un aborrecimiento firme y constante del pecado. Sin embargo, si un hombre descubre que la imaginación de la mente es frecuentemente solicitada por el pecado y ejercitada acerca de él, esa persona puede saber que sus afectos están secretamente seducidos y enredados. Punto B. Placeres secretos.
Este enredo se acentúa cuando la imaginación puede imponerse a la mente para albergar en ella pensamientos vanos, con secreto deleite y placer. A esto los casuistas lo denominan cogitatio morosa cum delectatione, es decir, un pensamiento permanente con deleite, que hacia objetos prohibidos es en todos los casos realmente pecaminoso. Esto puede suceder cuando no se obtiene el consentimiento de la voluntad para pecar, cuando el alma no quiere hacer lo que quiere, pero empiezan a albergarse en la mente pensamientos al respecto. El profeta se queja de este alojamiento de pensamientos vanos en el corazón, como algo sumamente pecaminoso y aborrecible. Jeremías 4:14. Todos estos pensamientos son mensajeros que llevan el pecado de un lado a otro entre la imaginación y los afectos, y lo aumentan, inflamando la imaginación y enredando cada vez más los afectos. Acán piensa en la cuña de oro. Esto hace que le guste y la ame. Al amarla, sus pensamientos se contagian y vuelven a la imaginación de su valor y su buen aspecto. Y así, poco a poco, el alma se inflama al pecado. Aquí, si la voluntad se desprende de su soberanía, se concibe realmente el pecado. Punto C. Disposición a aceptar excusas. Las inclinaciones al pecado, o la disposición a aceptar excusas para pecar, o los alivios que se ofrecen por el pecado cuando se comete, muestran que los afectos están enredados con él. Hemos demostrado, y demostraremos aún más, que una gran parte del engaño del pecado es ofrecer a la mente pensamientos que disminuyan y justifiquen el pecado. Su lenguaje en un corazón engañado es: ¿no es pequeño? Génesis 19:20. O hay misericordia provista. O será a su debido tiempo renunciado y entregado. Ahora bien, cuando hay una disposición en el alma para escuchar y recibir esas insinuaciones secretas que surgen de este engaño, en referencia a cualquier pecado o conducta inaprobable, es una evidencia de que los afectos están seducidos. Cuando el alma está dispuesta, por así decirlo, a ser tentada, a ser cortejada por el pecado, a escuchar sus coqueteos y solicitaciones, ha perdido sus afectos conyugales hacia Cristo y está enredada. Esto es, mirar el vino cuando está rojo, cuando da su color en la copa, cuando se mueve correctamente. Proverbios 23:31. Es decir, tener una contemplación agradable de las invitaciones del pecado, cuyo objetivo nos da el sabio. Al final muerde como serpiente. Cuando el engaño del pecado ha prevalecido hasta ahora sobre alguna persona, entonces es seducida o enredada. La voluntad no ha llegado aún a la concepción real de tal o cual pecado por su consentimiento, pero el alma entera está casi inclinada a ello. Podría citar muchos otros ejemplos como muestras y evidencias de este enredo, pero estos pueden ser suficientes para mostrar lo que pretendemos con ello. Punto número 2. Cómo el pecado que mora en nosotros enreda los afectos. Nuestra siguiente pregunta es cómo o por qué medios el engaño del pecado procede a seducir y enredar los afectos. Y en esto se revelan dos o tres de sus cebos. Primero, apartar la mente de la vigilancia. El engaño del pecado que mora en nosotros hace uso de su éxito anterior en la mente para apartarla de su vigilancia y circunspección. Dice el hombre sabio: ciertamente en vano se tiende la red a la vista de cualquier ave. Proverbios 1:17. O ante los ojos de todo lo que tiene alas, como en el hebreo original. Si el ave tiene ojos abiertos para discernir la trampa y alas para alejarse, no será atrapada. En vano el engaño del pecado tendería sus trampas y redes para enredar al alma, mientras los ojos de la mente están atentos a lo que hace, y así agitan las alas de su voluntad y afectos para alejarla y evitar el pecado.
Pero si los ojos están apagados o desviados, las alas son de muy poca utilidad para escapar. Esta es una de las formas que utilizan los que capturan pájaros o aves en sus redes. Tienen luces falsas o exhibiciones de cosas para desviar la vista de su presa. Y cuando esto sucede, aprovechan la ocasión para echar sobre ellos sus redes. El engaño del pecado obra de la misma manera. Primero atrae y desvía la mente con razonamientos y pretensiones falsas, como se ha demostrado, y luego arroja su red sobre los afectos para enredarlos. Segundo, proponer el pecado como algo deseable. Aprovechando estas ocasiones, el pecado que mora en nosotros propone un pecado específico como deseable, como sumamente satisfactorio para la parte corrupta de nuestros afectos. Mostrará el objeto con 1000 pretensiones que presenta a los deseos corruptos. Esta es la colocación de un cebo al que el apóstol en este versículo evidentemente alude. Arrastrado por su propia concupiscencia y seducido, Santiago 1:14, es decir, cebado. Un cebo es algo deseable y adecuado que se le propone a la criatura hambrienta para su satisfacción. Es por todas las astutas habilidades del cazador que se vuelve deseable y adecuado. Así es como el pecado se presenta al alma con la ayuda de la imaginación, es decir, se presentan así objetos pecaminosos y desordenados, a los que se adhieren los afectos. El apóstol nos dice que hay los placeres del pecado. Hebreos 11:25, los cuales, a menos que sean despreciados, como lo fueron por Moisés, no hay forma de escapar del pecado mismo. Así, se dice que quienes viven en pecado, viven en los placeres. Santiago 5:5. Ahora bien, este placer del pecado consiste en su idoneidad para dar satisfacción a la carne, a la lujuria, a los afectos corruptos. De ahí esta advertencia. No os preocupéis por los deseos de la carne. Romanos 13:14. No permitáis que vuestras mentes, pensamientos o afectos se fijen en objetos pecaminosos, aptos para dar satisfacción a los deseos de la carne, para nutrirlos y cuidarlos por medio de ellos. A este propósito habla de nuevo. No satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. No introduzcáis los placeres del pecado para darles satisfacción. Cuando los hombres están bajo el poder del pecado, se dice que están satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Efesios 2:3. Así pues, el engaño del pecado, que ahora se deja en cierta libertad por la negligencia de la mente, intenta enredar los afectos proponiéndoles, con la ayuda de la imaginación, lo que hay en ella para satisfacer sus lujurias corruptas. Presenta su vino resplandeciente en la copa, la belleza de la adúltera, las riquezas del mundo, a las personas sensuales y codiciosas, y algo similar, en cierto grado, a los mismos creyentes. Por tanto, cuando el pecado quiere enredar el alma, prevalece con la imaginación para solicitar al corazón, presentándoles esta belleza falsamente pintada o la pretendida satisfacción del pecado. Entonces, si Satanás, con alguna tentación peculiar, cae en su ayuda, a menudo inflama todos los afectos y pone toda el alma en desorden. Tercero, ocultar el peligro del pecado. El engaño del pecado que mora en nosotros esconde el peligro que lo acompaña. Lo cubre como se cubre el anzuelo con el cebo, o como se extiende la red sobre la carne para atrapar al ave. No es posible, en verdad, que el pecado prive completamente al alma del conocimiento de su peligro. El pecado no puede desposeer al alma de su noción o persuasión de que la paga del pecado es muerte y que el juicio de Dios es que los que practican el pecado son dignos de muerte. Romanos 6:23. Pero esto es lo que hará el pecado que mora en nosotros.
Se apoderará de la mente y de los afectos con los cebos y la deseabilidad del pecado, de tal manera que los desviará de una contemplación real y práctica de su peligro. Lo que Satanás hizo en y por su primera tentación, el pecado que mora en nosotros lo hace desde entonces. Al principio, Eva se protege recordando el peligro del pecado. No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Génesis 3:3. Pero tan pronto como Satanás llenó su mente con la belleza y utilidad del fruto para hacernos sabios, cuán pronto dejó de lado su consideración práctica y predominante del peligro de comerlo y la maldición que le correspondía. O bien se desahoga con una vana esperanza y pretensión de que esto no debería ser así porque la serpiente se lo dijo. Así fue David engañado en su gran transgresión por el engaño del pecado. Al quedar satisfecha su lujuria, se le quitó de la cabeza la consideración de la culpa y el peligro de su transgresión, y por eso se dice que despreció al Señor. Segunda de Samuel 12:9. Porque no consideró el mal que había en su corazón y el peligro que lo acompañaba con la amenaza de la ley. Ahora bien, el pecado, cuando presiona al alma con este propósito, empleará 1000 artimañas para ocultarle el terror del Señor, el fin de las transgresiones y especialmente esa locura peculiar a la que incita a la mente. Se emplearán esperanzas de perdón para ocultarlo. El arrepentimiento futuro lo ocultará. La persistencia presente de la lujuria lo ocultará. Las ocasiones y oportunidades lo ocultarán. Las sorpresas lo ocultarán. La excusa del pecado lo ocultará. El equilibrio de deberes en su contra lo ocultará. La fijación de la imaginación en los objetos presentes lo ocultará. Y las resoluciones desesperadas de aventurarse hasta el límite para disfrutar de la lujuria en sus placeres y beneficios lo ocultarán. Tiene 1000 artimañas que no se pueden contar. 4. Razonar perversamente. Habiendo prevalecido hasta aquí, encubriendo los placeres del pecado, ocultando su fin y demérito, el pecado que mora en nosotros procede a suscitar razonamientos perversos en la mente, a fin de fijarla en el pecado propuesto, de modo que ese pecado pueda ser concebido y manifestado, ya habiendo prevalecido los afectos. En el próximo capítulo hablaremos de su progreso. Punto número 3. Indicaciones para reducir la seducción de los afectos. Aquí podemos detenernos un poco, como antes, para dar algunas instrucciones para la prevención de esta obra lamentable del engaño del pecado. No seríamos seducidos o enredados. ¿No estaríamos dispuestos a concebir el pecado? ¿Seríamos desviados del camino y la senda que conducen a la muerte? Entonces, prestemos atención a nuestros afectos. Los afectos son de tan gran importancia en todo el curso de nuestra obediencia que comúnmente se los llama en la Escritura con el nombre de corazón, como lo principal que Dios requiere en nuestro andar delante de Él. No se debe tomar esto a la ligera, dice el sabio. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbios 4:23. O, como en el hebreo original, guarda tu corazón por encima o antes de todas las demás cosas guardadas. Es decir, en efecto, antes de cada vigilia, cuidad vuestro corazón. Vosotros tenéis muchas cosas que debéis cuidar. Cuidáis vuestras vidas, vuestras propiedades, vuestra reputación, vuestras familias. Pero por encima de todas estas cosas, preferid cuidar la del corazón, la de vuestros afectos, para que no se enreden con el pecado. Sin él no hay seguridad. Si se salvan todas las demás cosas y se pierde el corazón, todo está perdido, perdido para toda la eternidad. Diréis entonces, ¿qué haremos o cómo observaremos este deber? Primero, mira el objeto de tus afectos sobre las cosas de arriba.
Este consejo en general, el apóstol lo da en este mismo caso en Colosenses 3. Su consejo al comienzo de ese capítulo es para dirigirnos a la mortificación del pecado, en la que se involucra expresamente. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. 3:5. Es decir, evitad la obra y el engaño del pecado que batalla en vuestros miembros. Para prepararnos, para capacitarnos para esto, nos da esa gran dirección. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Capítulo 3, versículo 2. Fijad vuestros afectos en las cosas celestiales. Esto os permitirá mortificar el pecado. Llénalos con las cosas de arriba, deja que se ejerciten con ellas, y así disfrutad del lugar principal en ellas. Son objetos de arriba, benditos y adecuados, adecuados para nuestros afectos y que responden a ellos. Estos incluyen a Dios mismo en su belleza y gloria, al Señor Jesucristo, que es el primero entre 10,000, todo él codiciable. Cantares 5:10 al 16. La gracia y la gloria, los misterios revelados en el Evangelio y la bienaventuranza que prometía. Si nuestros afectos estuvieran llenos, ocupados y poseídos por estas cosas como es nuestro deber que así sea, y es nuestra felicidad cuando lo están, ¿qué acceso podría tener el pecado, con sus placeres pintados, con sus venenos azucarados, con sus cebos envenenados, a nuestras almas? ¿Cómo aborreceríamos todas sus propuestas y les diríamos, apartaos de aquí como cosa abominable? Porque ¿qué son los placeres vanos y transitorios del pecado en comparación con la gran recompensa que se nos propone? El apóstol insiste con este argumento en 2 de Corintios 4:17 al 18. 2. La cruz de Cristo. En cuanto al objeto de vuestros afectos, que sea de manera especial la cruz de Cristo, que tiene un poder extraordinario para desanimarnos de toda la obra del pecado que mora en nosotros. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Gálatas 6:14. El apóstol se glorió y se regocijó en la cruz de Cristo. En ella estaba puesto su corazón. Y estos fueron los efectos de ella. Crucificó el mundo para él, lo convirtió en algo muerto e indeseable. Los cebos y los placeres del pecado provienen todos del mundo y de las cosas que están en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera de Juan 2:16. Estas son las cosas que están en el mundo. De ellas toma el pecado todos sus cebos con los cuales seduce y enreda nuestras almas. Si el corazón está lleno de la cruz de Cristo, arroja muerte y desprecio sobre todas las cosas del mundo, no deja en ellas belleza aparente, ni placer aparente, ni atractivo. Nuevamente, el apóstol dice en efecto, me crucifica para el mundo y hace que mi corazón, mis afectos y mis deseos mueran para cualquiera de estas cosas. Arranca las pasiones y los afectos corruptos, y no deja ningún principio para salir y hacer provisión para que la carne satisfaga sus lujurias. Por lo tanto, trabajen para llenar sus corazones con la cruz de Cristo. Consideren los dolores que Él sufrió, la maldición que llevó, la sangre que derramó, los gritos que lanzó, el amor que había en todo esto hacia sus almas y el misterio de la gracia de Dios en ello. Mediten en la vileza, el demérito y el castigo del pecado, como se representa en la cruz, la sangre y la muerte de Cristo. Cristo fue crucificado por el pecado, y no serán nuestros corazones crucificados con Él para el pecado. ¿Recibiremos eso o escucharemos sus coqueteos, que hirieron, que traspasaron, que mataron a nuestro amado Señor Jesús? Dios no lo quiera.
Llenen sus afectos con la cruz de Cristo para que no haya lugar para el pecado. El mundo una vez lo sacó de la casa y lo puso en un establo cuando vino a salvarnos, que ahora Él saque al mundo de la casa, cuando Él ha venido a santificarnos. Por último, cuida el vigor de tus afectos. Cuida el vigor de tus afectos hacia las cosas celestiales. Si no se los atiende, estimula, dirige y advierte constantemente, tienden a decaer, y el pecado acecha para aprovecharse de ellos. En las Escrituras encontramos muchas quejas de quienes perdieron su primer amor al permitir que sus afectos decayeran. Esto debería hacernos sentir celosos de nuestros propios corazones, para que no seamos nosotros también alcanzados por una actitud de apostasía similar. Por lo tanto, sé celoso de tus afectos. Examínalos con frecuencia y rigurosamente y pídeles cuentas. Dales las debidas consideraciones por su estímulo para el cumplimiento del deber. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.